con una palabra hoy: fin de la transición. Renovados, fin de la transición. Vivimos una serie donde de muchas formas Dios trató de llevarnos, ¿verdad?, hacia la necesidad y el por qué somos transicionados o por qué somos procesados para avanzar a nuevos niveles, procesados a nuevas cosas. En esta serie me encantó algo, me encantó en esta serie, porque el Señor empezó a mover las aguas. Empecé a tener tiempos de mentoreo donde empezaron a ocurrir cosas. Muchos que las veían positivas y otros que en su carne las veían negativas, pero mi espíritu estaba feliz porque cuando empieza a moverse las cosas, inclusive aparentemente negativas, allí inmediatamente el Señor me dice: estoy haciendo, estoy acomodando, estoy preparando, estoy haciendo lo que tengo que hacer para llevarlos a un nuevo nivel. Es como cuando usted se va a mudar, usted va a cambiar de casa, hay un aparente caos, hay una carga, usted siente que hay muchas cosas que guardar, salen chécheres de donde usted no sabía que tenía, pero hay una motivación: vas para una tierra nueva. Lo que hoy ves desordenado, mañana será algo hermoso que vas a vivir. Creo que desde ya hay alguien que tiene que recibir esta palabra. La transición muchas veces comienza como cuando comenzó la tierra, que estaba desordenada y vacía, y de allí donde Dios empezó, con base a ese desorden, a hacer cosas hermosas. Hay cosas que han empezado en desorden, pero el Señor las ha ido transicionando al orden suyo. Hay cosas que no puedes desechar porque sientes que están desordenadas y vacías, porque el Espíritu Santo, aún en medio de ese desorden, se moverá y transicionará a un orden hermoso. Pondrá las aguas abajo, el sol arriba, pondrá la vegetación y todo comenzará a transicionar hacia algo bueno. Habrán cosas que desechar, pero habrán cosas que no serán de desechar, sino de permitir que la perfecta transición de Dios llegue a ellas. ¿Qué área de tu vida hay desorden en este momento? ¿Qué área de tu vida hay un ambiente repetitivo de fracaso, de desilusión? Déjame decirte que ese es el mejor escenario para que Dios comience a ordenar y a transicionar algo nuevo y hermoso que está haciendo para ti. ¿Sí? Es para ti. No, pastor, usted me conoce, usted sabe. No, yo puedo conocerte, pero Dios te conoce más y Él sabe por qué te está dando esta palabra. Sí hay una transición, sí hay una transición, pastor, pero no veo por dónde. No lo tienes que ver, lo tienes que creer. Sí hay una transición en camino, sí hay un cambio de esa situación, sí hay un cambio de esa persona. Sí puede, pastor, yo no confío en ella, yo no confío en él. Te felicito, la Biblia lo dice: no confíes en el hombre, pero confía en lo que Dios puede hacer en el corazón del hombre. No puedes dejar de creer, no puedes dejar de avanzar. Hay una transición que se está ejecutando, y eso es como cuando usted está cargando un archivo en el computador. Si interrumpe la transición, se daña. Tienes que dejar que fluya, tienes que dejar que siga, tienes que dejar que avance, tienes que dejar que el Espíritu haga. Tú no estás viendo, pero el Señor sí está viendo. La transición está llegando a su final. La transición está cumpliendo el propósito por el cual fuiste lanzado a ella. No transicionas para quedarte en el mismo puesto. No transicionas para quedarte en el mismo lugar. Transicionas para avanzar a nuevos escenarios. Transicionas para avanzar a nuevos lugares. Esto es tremendo. Me encantan los que están allí activos recibiendo. ¿Sabe algo? Quiero que podamos leer una historia, una pequeña historia. Quiero que vayamos un momentico al libro del Éxodo, de Éxodo. Quiero que vamos a leer en un momentico aquí en pantalla. Libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 8 y 9. Mira lo que dice. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y oye lo que pasa aquí. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim.
Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec mañana. Yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Quiero contarle esta historia. Es una historia algo larga, pero yo se la quiero parafrasear en algo. Esta es la historia de la que más se predica en la palabra, que es acerca de la historia cuando el pueblo de Israel, el Señor lo saca de Egipto de una esclavitud y lo lleva a una tierra prometida. Usted siempre transfiere esto a tantas cosas que Dios lo ha sacado y esas promesas que Dios le ha dado en donde lo quiere llevar a una tierra prometida. Resulta que apenas ellos salen de Egipto y salen en camino hacia esa promesa que Dios le dio de una tierra prometida, de entrada saliendo, lo primero que ocurre es que hay una escasez tremenda. Hay una escasez de maná y hay una escasez de agua. Es lo que ocurre de primero. Y enseguida comenzaron ellos a reclamarle a Moisés. Bueno, pero ven acá, ¿y qué le pasa a Dios? Nos sacó de Egipto donde lo teníamos todo y nos va a hacer morir de sed aquí en el desierto. Y empezaron a quejarse del el por qué Dios había tenido que sacarlos de una comodidad en donde no hacía falta nada para estar en una situación en donde lo hacía falta todo. Irónicamente, en pro de ir a una tierra prometida que iba a ser mejor que donde estaban. Apenas pasa esto, ocurren los primeros milagros que ocurren en el desierto. Y el Señor le dice a Moisés, toma una vara, la misma vara con la que con la que le pegaste al río, y ves y le pegas a una roca, y cuando Moisés le pega a la roca, brota agua de la roca, y todos fueron saciados. Eso ocurrió antes de esta historia que acabamos de leer. Cuando ellos salen de allí, dicen, bueno, ya estamos saciados de agua, vamos ahora sí a nuestra tierra prometida. Y apenas llegan y dan el primer paso, se encuentran con los amalecitas, con un ejército enemigo, con unos que tenían la guerra casada. Y esa aventura que ellos toman hacia esa tierra prometida, hacia eso hermoso que Dios les iba a dar, termina siendo empezando una pesadilla en donde carecía lo básico, donde carecía el hambre, donde carecía el alimento, carecía el agua, y ahora no obstante, mal comidos, mal bebidos, tenían que enfrentarse a una guerra. Pero, oh sorpresa, Moisés le dice, ustedes se van a ir a pelear, le dice a Josué, le dice a Aarón, le dice a Ur, se van a pelear, váyanse con todos los varones de guerra. Y yo me voy a ir a un collado, a una montaña. Y ustedes conocen esta historia, donde Moisés se va a la montaña y cuando Moisés levantaba las manos, el pueblo de Israel ganaba su pelea contra los amalecitas. Cuando Moisés bajaba las manos, ellos empezaban a perder. O sea, la victoria dependía 100% de que Moisés levantara las manos o de que Moisés la bajara. Hasta ahí vamos entendiendo, ¿verdad? Óigame bien, porque lo que Dios va a revelar hoy va a ser tremendo. Ahora nos vamos y quiero que leamos el siguiente versículo. Vámonos al libro de Josué. Y mira lo que dice en el libro de Josué, más adelante, capítulo 6, versículo 2 al 5, está en pantalla. Dice, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Observen lo que pasa aquí. Terminamos el ciclo con los amalecitas. Pasan muchas cosas después, pero es el inicio del camino a la tierra prometida. Cuando ya han pasado todos los 40 años de desierto, óigame bien, todos los 40 años de desierto,
van a entrar a la tierra prometida y mandan unos espías. Cuando mandan los espías, a ver, ya listos para entrar a esa tierra por la que tanto habían luchado, peleado, orado y esperado 40 años. Vienen los espías y le dicen, allá hay unos gigantes tremendos, más grandes que los amalecitas con los que empezamos a pelear. ¿Qué pasó? Finalmente tuvieron que ir a la tierra prometida, seguir peleando. O sea, 40 años de transición entre cuando Dios los llama y ellos creen a una promesa y cuando la van a recibir y terminan teniendo la misma batalla, las mismas luchas. Yo creo que alguien se identifica con esta historia. ¿Desde hace cuánto comencé a creer en Dios en muchas áreas de mi vida? Y sí, Dios me ha respondido en muchas. Pero, ¿cuántas batallas he peleado? Y aun cuando creo que estoy entrando en la tierra prometida, entonces me encuentro con otros gigantes y con más batallas que seguir peleando. Y yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿cuál fue la transición? ¿Cuál es el mensaje? Y Dios me decía, Dani, la verdadera transición no está necesariamente cuando tú pasas de un lugar, de una situación o de una circunstancia a otra mucho mejor. No. La verdadera transición es que aunque yo mejore o cambie las circunstancias o la lucha siga siendo la misma, tú no respondes, tú no actúas, tú no te desanimas, tú no menguas de la misma forma que como lo hacías antes. Y yo le decía al Señor, explícame, porque no entiendo. Y el Señor me decía, cuando salieron de Egipto y se encuentran con los amalecitas, la victoria dependía ¿de quién? De Moisés. Si él levantaba las manos, ganaban. Si él las bajaba, perdían. O sea, ellos no habían transicionado espiritualmente para entender la victoria que Dios le daba en sus manos. Por eso la parte espiritual, la cobertura estaba 100% sobre Moisés. Pero cuando lee la batalla de Jericó en Canaán, ya para entrar a la tierra prometida, ya no tenía Josué que levantar las manos para que ganaran. Ya el Señor le da la instrucción directamente a ellos de cómo la van a ganar. Ay, esto es revelación del cielo. Yo no sé si usted lo está entendiendo. Usted se da cuenta cuando está transicionando porque usted deja de ser un bebé espiritual que gracias a la oración de otro, que gracias a lo que otro ora por usted, usted se sostiene. Y usted empieza a entender que usted está transicionando a una tierra prometida cuando usted empieza a entender directamente la dirección de Dios para ganar esas batallas. Cuando usted empieza a entender directamente el propósito de Dios, pero no solo entenderlo, también obedecerlo. Pudieran el pueblo de Israel decirle, wow, Señor, ¿para qué voy a dar yo 7 vueltas? Yo le doy una vuelta y cada manzana, tú tienes el poder de hacerlo y Dios no puede hacerlo en una sola vuelta. Claro. Pero el Señor quería ver la transición de Josué y del pueblo que estaba allí. Den 7 vueltas. Ellos dieron las 7 vueltas y le dice, si dan las 7 vueltas, a las 7 vueltas, las murallas van a caer. Ya no les dijo, miren al collado que allá Moisés va a levantar las manos por ustedes. No, ustedes van a pelear la batalla, pero ustedes la van a ganar. No les dijo, ustedes no van a pasar por esto. Sí van a pasar, pero van a vencer. ¿Y cómo vamos a vencer? Yo te voy a dar la estrategia. Porque la transición no se trataba de que llegaras hasta donde estás llegando. La transición se trataba que en este punto aprendieras a escuchar la voz de Dios. Porque Él es el que te va a decir cómo vas a transicionar. Él es el que te va a decir cómo vas a avanzar. Esto es fuerte, lo que Dios está hablando hoy aquí. Pero estoy seguro que muchos
¿Están entendiendo qué es lo que está pasando? ¿Por qué el mismo problema sigue? Y entiéndanme, la misma pelea, es más, contra los que pelearon en Jericó, los que vieron los espías, eran más grandes que los amalecitas. Eran más grandes. O sea, no se le haga raro que en la transición usted se encuentre con pruebas y peleas más grandes que con las que usted empezó. ¿Cuál es la diferencia? Que esa conexión espiritual que usted tiene, esa madurez espiritual que tienes, te va a enseñar y a decir el camino seguro para que no temas ante cualquier gigante que se levante, para que no le estés mirando el gigante que tienes que vencer o los gigantes con los que tienes que batallar, sino solo la certeza de una palabra que Dios te dijo: así hayan gigantes, los vas a vencer y esa tierra prometida la vas a poseer. Y yo creo que alguien debería decir: amén, lo recibo. Y yo le preguntaba a Dios, familia, y le decía: Señor, está bien, la transición realmente tiene su cauce, su forma, en cómo crecemos espiritualmente en medio de la prueba, en medio del proceso, en medio de la transición. Y usted tiene que ser muy honesto con usted mismo de saber cómo está su vida espiritual. Cuando comenzó motivado en la fe a ir por eso que Dios le dijo que fuera. ¿Y cómo está ahora que está en medio de eso que usted lucha para tener porque Dios se lo dijo, pero que las cosas quizás no están como quisiéramos? ¿Será su nivel espiritual, su nivel de comunión con Dios, lo que determine si ya estás preparado para recibirlo? O sea, aquí hay una tierra prometida, aquí hay unos gigantes, y detrás de la tierra y de los gigantes hay un proceso transicional que has venido trayendo para espiritualmente vencer este gigante y que puedas ver tu tierra prometida. No es que la tierra prometida no esté, no es que no haya llegado, no es que Dios no lo tenga preparado para ti. Es que a veces hay unos gigantes que te tapan la visibilidad y tú dices: yo creo que yo no voy a ver esa tierra prometida. Yo creo que yo no voy a ver eso por lo que tanto he luchado. Pero Dios vino para decirte: no te canses, no te rindas, no es en tus fuerzas, es con mi espíritu que te da la sabiduría, la estrategia, porque la tierra prometida que he determinado para ti ya está. No es mañana, no es pasado, ya existe. Hay algo que tienes que sintonizar en tu intimidad conmigo, te dice el Señor, para que puedas saber de qué forma vas a eliminar a esos gigantes que amenazan y que te quieren hacer retroceder. ¿Sabe algo? El pueblo de Israel se le olvidó cómo derrotaron a los amalecitas. Ah, pero es que estaba Moisés levantando las manos. Eso lo sabía Moisés. Ellos no lo sabían. Solo Aarón y Ur fueron los que se dieron cuenta, que fueron y le levantaron las manos a Moisés. Los otros estaban allá peleando. A veces tú has tenido luchas, a veces has tenido batallas que Dios te ha dado la victoria, y cuando ya estás cerca de recibir lo que tanto has luchado, oye, no puedes ver medio gigante porque te reprimes, te echas de para atrás. No, si hay algo que te tiene que dejar esta serie de transiciones, es que tu fe pueda ser elevada, tu fe pueda ser avivada, para que entiendas que no es momento de rendirse, no es momento de retroceder. Necesitas seguir creyendo, claro, intimando con Dios, preguntándole: Señor, ¿cuáles son esas 7 vueltas que tengo que dar? Hmm. Pero sabe, hay un secreto. En los periodos de transición, como el que vivieron ellos, pasaron muchas cosas y las hemos hablado a través de muchos mensajes, pero hay cosas que tienen que ver con el fin de esa transición.
Y una de ellas que ocurre fácilmente me impacta que antes de ellos ser expuestos a una batalla, primero fueron expuestos a una necesidad. Y quiero que alguien me entienda porque a alguien Dios le va a hablar. A veces antes de tener una batalla, eres expuesto primero a una necesidad. Ellos primero fueron expuestos a la falta de. ¿Y qué hizo Dios? Empezó a hacer milagros en el desierto. Empezó a hacer milagros como la multiplicación de los panes, de los peces, como cuando cayó agua de la roca. Él empezó a proveer, pero hay una cosa tremenda y quiero hacer una connotación en esto. En medio de ese proceso de transición, en medio de ese pasito para llegar a eso donde Dios te va a llevar, donde finalmente vencerá a los gigantes y los recibirás, el Señor empieza a hacer que o a permitir que carezcas de muchas cosas que aparentemente no deberías de carecer, que quizás antes no carecías de ellas. Oye bien, con la única intención de él glorificarse y mostrar su poder. ¡Wow! Le pegó una roca y salió agua. ¡Wow! Multiplicó unos panes y unos peces y alimentó una multitud. Pero en medio de esos milagros, ¿verdad? Que usted necesita en el desierto ocurrieron muchos milagros. Siempre había una intención o algo que Dios demandaba de esos personajes para que ese milagro se gestara. O sea, cuando faltó agua de la roca, ¿por qué el Señor no pudo decir, no se preocupen, ya la cascada empezó a fluir agua? ¿Será que el Señor no tiene el poder para hacer eso? Claro. Pero no le dice Moisés, yo quiero que vayas y quiero que lleves la vara. Y yo te voy a decir qué va a hacer con ella. Y cuando está ya le dice Moisés, yo quiero que cojas la vara y le pegues a la piedra. O sea, el Señor propició que Moisés ejercitara su fe con un movimiento, con una acción para que él hiciera lo que tenía que hacer. ¿Dios necesita que la haga? No, pero nosotros sí necesitamos ser ejercitados en ese movimiento, en esa acción, en esos pasos de fe para empezar a ver los milagros que Dios tiene para nosotros. Y tienes que saber que si bien no has llegado a la tierra prometida, sé que hay muchos milagros que estás esperando camino a ella. Sé que estás esperando que tu tierra prometida quizás, no sé, es más de lo que tú necesitas. De pronto yo hoy no tengo un ejemplo para pagar el recibo de la luz, pero mi tierra prometida no es pagar un recibo de la luz. Mi tierra prometida será tener una casa o ser dueño de toda la electrificadora. Pero en ese camino me hace falta para pagar el recibo de la luz. Esos milagros que no son la tierra prometida, pero que los necesitamos en el desierto porque carecemos de ellos, primero se activan cuando tenemos y damos pasos de fe, cuando accionamos eso que Dios quiere hacer. Cuando somos direccionados, Dios dice, avanza, haz un ejercicio. En otro caso, como es el caso de los panes y de los peces, Señor, que estaban con Moisés, ¿y cómo hacemos para alimentar? Igual que cuando estaba Jesús en la tierra, él primero pregunta, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tenemos? O sea, ¿podía Dios acaso? No podría de la nada, ¡puf!, hacer que aparezcan. Sí, Él es el Todopoderoso. Pero ¿por qué se tomó la molestia de preguntar, ¿qué tienes? Dame lo que tienes. Dame lo que tienes. Y yo lo voy a multiplicar. Porque es que tiene que haber una acción de fe. Para que haya una cosecha, tiene que haber una semilla. La fe sin obras es muerta. Y el Señor le dice, ¿qué tienes? No, tengo 5 panes, 5 peces, lo que tengas. Dámelo. Eso en las manos de Dios activa milagros. Y yo quiero que usted me entienda y no se haga loco con lo que Dios le está hablando. Si a ti te cuesta lo poco
ponerlo en manos de Dios, difícilmente vas a ver una multiplicación, porque tu fe tiene que ser accionada. Tu fe tiene que ser accionada. Entonces, tiene que haber un movimiento, tiene que haber una acción de fe y hay algo que le tienes que entregar a Dios. Y no solo en la parte económica, porque sé que es por donde siempre el enemigo nos pone el temor, y cuando en vez de dejar que Dios nos hable acerca del diezmo y de la ofrenda, también habla acerca de nuestras actitudes, de nuestros pensamientos. Señor, yo estoy a punto de perder a mi pareja porque no sé, porque es que yo ronco mucho. Pero ¿qué le estás entregando a Dios? Señor, en la misma noche donde yo ronco, yo te voy a entregar una vigilia donde yo te voy a adorar. Le estás entregando algo a Dios en medio de esa circunstancia, de ese problema. Entonces allí el Señor empieza a hacer. Allí Dios empieza a sanar. Allí Dios empieza a hacer lo que tiene que hacer. Tiene que haber una acción. Tiene que haber una entrega. Ahora, el Señor finalmente se va a glorificar de la forma que sea, con comida, con bebida, poniendo una nube, abriendo el mar rojo en dos si sientes que no hay camino. De las miles de formas, Él se va a glorificar en el desierto. Pero ojo, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no llegamos a la batalla de la transición ya para la batalla final? Para llegar a eso que tanto queremos. Porque cada vez, wow, que vemos un milagro, creemos que se nos olvida que esa no era la tierra prometida y volvemos y nos alejamos otra vez de Dios. Volvemos y lo dejamos otra vez a un lado. Aparecieron ellos para decirnos, vas a hacer morir de sed. Pero cuando fueron saciados, no aparecieron para decirle gracias, Señor, por darnos el agua. Apareció la batalla y, Señor, nos van a matar. Pero cuando Dios les dio la victoria, no aparecieron para decir, Señor, gracias porque libraste nuestra vida del enemigo. Les dio hambre y aparecieron para decir, Señor, ¿nos vas a matar de hambre? Pero cuando fueron saciados, no aparecieron para decir, Señor, gracias. Aquí estoy, ¿en qué te puedo servir? Gracias por calmar mi hambre. Sí, fue un momentico Moisés y ya hicieron un becerro. Y no pudieron decir, Señor, si no te vemos, y quiero que usted me entienda en el espíritu, Señor, si hay una circunstancia de mi vida en la que no te estoy viendo, en la que siento que estás callado, yo te voy a esperar, yo voy a esperar tu respuesta, yo voy a esperar tu guía, yo voy a esperar tu presencia. Entonces te desvías. Entonces empiezas a tomar atajos, porque no eres capaz de esperar un momentico al Dios que toda la vida te ha tenido paciencia a ti. Los milagros en el desierto no son la tierra prometida. Son milagros en el desierto. Y Dios va a hacer muchos milagros en el desierto contigo. Pero el primer milagro que va a hacer, iglesia, familia, es renovar tu vida espiritual. Tú no puedes ser el mismo que ellos no fueron los mismos los que carecieron del agua y en la forma en que labraron a Dios, que los que llegaron a Canaán cuando vieron unas frutas inmensas y fueron saciados. Tú no puedes ser el mismo de antes cuando cada vez que falta la provisión, aquí estoy Dios, ayúdame. Pero cuando viene la provisión, Señor, tú me entiendes y tú sabes que no me alcanza para darte. Usted no puede ser el mismo que cuando necesita, Señor, dame, ayúdame, ayúdame. Pero cuando recibe no dice, Señor, yo voy a ir a tu casa y te voy a alabar porque yo te quiero dar gracias. No puede ser el mismo. Si usted está siendo el mismo, usted no ha transicionado y para usted no se han terminado los 40 años en ese desierto. Para usted no se ha terminado todavía el tiempo de seguir de milagro en milagro, de batalla en batalla, de pelea en pelea. Usted no puede ser el mismo que no es diligente en hacer lo que tiene que hacer. Usted no puede ser el mismo. No, porque es que no consigo trabajo y toda la vida no he conseguido y yo soy así, punto. Y si no me llaman, pues lo lamento. Y si no le sirvo, no, es que yo no voy a trabajar en eso. Usted no puede seguir siendo el mismo. ¿Le ha funcionado? ¿Te ha funcionado seguir teniendo la misma actitud frente a la vida? Si hay algo que la transición espiritual te tiene que llevar,
Wow. Y esto tienes que apuntarlo. Si hay algo a lo que la transición espiritual, la renovación espiritual te tiene que llevar, es a tomar muchas decisiones en tu vida, en tu parte carnal. No puede el espíritu cambiar y ser renovado y que el cuerpo siga igual. El odre viejo se cambia y viene un odre nuevo para un aceite nuevo. La transición real, familia, es que puedas ser renovado en tu espíritu y entender cómo Dios quiere que camines, qué quieres que haga, cómo lo tienes que hacer. Esa es la verdadera transición. Estás a puertas de tu tierra prometida, iglesia. Y creo que es un buen tiempo para que usted pueda decirle, Señor, ¿qué es? Guíame. ¿Qué es eso que me falta? ¿En qué área no te estoy siendo fiel? ¿En qué área todavía me cuesta y me sigo haciendo loco y sigo con mis preceptos? Y así tan enredados como tengo mis preceptos en los que tengo que hacer para ti o por ti, son enredados mis problemas en que no les encuentro respuesta, salida y solución. ¿Qué tal si usted cierra sus ojos allí y le dice, Señor, Señor, aquí estoy? Cierra sus ojos allí donde está. Dígale, Padre, aquí estoy. Aquí estoy delante de ti, Señor. Y yo necesito que tú hagas. Yo necesito que tú me hables, Señor. Yo necesito que tú me hables, Padre. Creo que Dios te va a hablar hoy. Creo que Dios te ha hablado hoy. Yo declaro, Señor, en el nombre de tu Hijo, Señor, lo que hace falta para que se cierre este círculo, para que esta transición, Señor, cumpla su fin, es estar cerca de ti, Señor. Aquí estoy. Dígale, Señor, aquí estoy. Quizás he dado vueltas, quizás ha pasado tanto, Señor. Pero Padre, yo aquí estoy, Señor. Yo quiero que hagas lo que tienes que hacer en mi vida, Señor. Padre, coloco delante de tu presencia cada familia que está aquí conectada, Señor. Detrás de cada familia hay un desierto. Detrás de cada familia hay un proceso. Detrás de cada familia, Señor, hay sueños, tierras prometidas, gigantes con los que están luchando. Pero Padre, yo creo firmemente, Señor, en que si tú trajiste esta palabra, es porque tú los vas a guiar, tú los vas a levantar, tú los vas a fortalecer, tú levantas las manos caídas, tú afirmas las rodillas endebles, Señor, y tú permites, Señor, que cada uno de nosotros seamos transicionados a esa tierra prometida. No hay gigante que nos pueda vencer. Hoy se va el orgullo, hoy se va la falta de perdón, hoy se va todo gigante emocional de depresión, ansiedad y de cualquier cosa que se desprenda de las emociones que nos quieren hacer sentir que no podemos, Señor. Hoy avanzamos en tu nombre, que tú prometiste que ibas a ir delante de nosotros siempre, Señor. Hoy bendigo cada familia aquí representada. Declaro, Señor, que no hay gigante, Señor, que impida que Dios entre en la tierra prometida. Yo bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén.